¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes. Para toda la gente que se está conectando, nada más solicitarles de la manera más atenta que por favor apaguen sus micrófonos y sus cámaras para que podamos hacer más operativa esta plataforma. Nos complace que nos acompañen el día de hoy en esta charla, en esta conferencia, y esperamos que les sea de gran utilidad. Nada más, repito, para hacer más funcional la plataforma, les pedimos que apaguen por favor todas sus cámaras y los audios. Hola, buenos días. Buenos días, solamente solicitarles que apaguen por favor las cámaras y los micrófonos para hacer más operativa esta plataforma, esta charla. Iniciamos en un minutito. Sigue entrando gente, seguimos dándoles la bienvenida a todos los que nos acompañan el día de hoy. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, muy buenas tardes a todos los que nos acompañan el día de hoy. Es un placer contar con la participación pues, de tanta gente y de tanta gente interesada en esta convocatoria. En el marco de la 23ª convocatoria de ayudas a proyectos archivísticos de Iberarchivos y en nombre de la Unidad Técnica del Programa de Cooperación Internacional Iberarchivos, les doy la más cordial bienvenida a este taller para la presentación de proyectos. Este foro será impartido por mis compañeras Cristina Díaz y Adriana Martín, que son las encargadas de la Secretaría Técnica. En el apoyo logístico, su servidora Cindy López. Esperamos que el taller les sea de ayuda, pero sobre todo que les solucione todas esas dudas. Es muy importante recalcar que dentro de la web de Iberarchivos, pues hay un apartado específico de preguntas frecuentes que es de ayuda pues para esclarecer todas esas dudas y todas esas cuestiones. Recuerden que para finalizar, o más bien al finalizar este taller, si aún todavía tienen dudas, si todavía no tienen como muy claras algunas cosas, pueden escribir al correo electrónico iberarchivos@cultura.gov.es para contactar a Adriana Martín, o si no, también pueden hacerlo a través de la web, visitar países miembros y ahí encontrarán el apartado de responsables de proyectos, nos puedes contactar. Y la última opción, pues también nos pueden escribir a través de las redes sociales. Para hacer más operativa esta charla, este conversatorio, tendremos la siguiente dinámica. El evento se va a dividir en 4 bloques de 15 minutos, con una pausa de 5 minutos para preguntas y respuestas. Es muy importante mencionar que estas preguntas deben ser escritas por medio del chat para ser atendidas debidamente. Los bloques son el número 1, objeto y finalidad. El número 2, cómo presentar una solicitud. Número 3, líneas prioritarias. Y el número 4, la resolución de la convocatoria. Queremos destacar que para todas las personas y todas las instituciones que quieran presentar un proyecto, siempre van a poder contactar y van a poder contar con el apoyo y la asesoría de los responsables de proyectos de cada uno de los países miembros. Así como también nos pueden contactar a todo el equipo de la Unidad Técnica de Iberarchivos.
Recuerden que el objetivo principal del programa es preservar la memoria de los pueblos iberoamericanos y, pues claro, apoyarlos en todo lo posible. Sin más preámbulo, le quiero ceder la palabra a mi compañera Cristina Díaz. Hola, buenas tardes, buenos días a todos los que se han conectado desde el continente americano. Muchas gracias, Cindy, por esta presentación. Bienvenidos a todas y a todos a esta sesión donde desde la unidad técnica lo que queremos es poder resolver en directo aquellas dudas que nos llegan más o menos a diario a nuestro correo electrónico y poder establecer un contacto más directo con ustedes a través de la tecnología y que bueno, pues podamos entre todos hacer que esta convocatoria que hemos publicado hace poco sea más clara para todos ustedes. Bueno, soy Cristina Díaz y soy la secretaria técnica del programa Iberarchivos. Por tanto, vamos a iniciar esta sesión, que tenemos una presentación que nos va a compartir Adriana y vamos a establecer los bloques que ha comentado previamente Cindy. El primero de los bloques sería hablar en líneas generales sobre cuál es el objeto y la finalidad de esta convocatoria que tenemos ahora mismo vigente para proyectos archivísticos dentro del marco de nuestro programa que es Iberarchivos. Entonces, el objetivo general que quería resaltar es que esta convocatoria va a servir para financiar proyectos de carácter únicamente archivístico, es decir, descartaríamos aquellos otros proyectos de otra orientación, aunque sea incluso cultural. Debo resaltar, por tanto, que los proyectos están enfocados por y para los archivos. Y estos proyectos se deben tener un impacto en los archivos y en el colectivo de los archiveros, archivistas, archivólogos, como se llame en cada uno de sus países, pero también en la ciudadanía en su conjunto. Esto es debido a que los proyectos deben formularse mediante una metodología de gestión orientada a resultados de desarrollo. Si ustedes indagan un poco a través de la bibliografía o las fuentes que pueden consultar en Internet, esta metodología lo que pretende es propiciar cambios sostenibles en las condiciones de vida de las sociedades, en este caso de Iberoamérica, y nuestro vehículo para producir estos cambios en la ciudadanía sería a través de los archivos. Y, por tanto, es muy importante que desde este rol que tenemos con respecto a la sociedad, de ser, por un lado, garantes de esa memoria de todos los pueblos, las sociedades que nos precedieron en el pasado, pero también como garantes, obviamente, de esos derechos ligados a la transparencia y al acceso a la información pública. Por tanto, tengan muy en cuenta que antes de iniciar o diseñar estos proyectos, ya que ustedes están interesados, deben pensar en un primer momento en cuál sería ese cambio que ustedes querrían impactar en la ciudadanía iberoamericana. Por lo tanto, también esa cuarta idea que pueden ver en la presentación de que todos, o la intención de Iberarchivos es que todos los proyectos generen finalmente un valor público, o sea, que el ciudadano o la ciudadana media de nuestros países se pueda ver beneficiada directa o indirectamente a través de estos proyectos. Siguiente diapositiva, por favor. Vale, por lo tanto, ustedes, como interesados en optar a estas subvenciones, a esta convocatoria que tenemos ahora publicada, pueden pensar
en qué tipo de proyectos dentro del marco de su institución de referencia podrían optar a esta ayuda. Insisto en que deben ser proyectos de carácter archivístico. Los fondos pueden proceder de archivos, pero también de otras instituciones culturales que puedan conservar patrimonio documental, siempre y cuando teniendo en cuenta que el tratamiento que se le dé a esos fondos debe ser puramente archivístico, es decir, desde la ciencia de la archivística y no desde otras, porque este punto se va a valorar y va a constituir gran parte de la valoración que vamos a hacer de los proyectos desde el punto de vista técnico. Los proyectos van a seguir una metodología, como digo, de gestión orientada a resultados de desarrollo, y esto implica que en el formulario, que luego les va a comentar Adriana, van a tener que poner una serie de información desde la más general a la más particular, desde qué resultados quieren ustedes obtener con el proyecto, cuáles son los objetivos estratégicos, otros objetivos intermedios, y todo esto concretado en una serie de acciones que también llevan una serie de indicadores y presupuesto asociado. Por ello, los proyectos, en el momento en el que ustedes están ahora formulándolos, deben estar bien planteados, tienen que ustedes guardar toda esta cadena lógica que he mencionado muy brevemente y que luego ahondará un poco más Adriana, y muy importante, tienen que ser realistas, es decir, todo se materializa al final en una serie de recursos humanos y materiales que se deben involucrar en estos proyectos, por lo tanto, realistas. Eso también se va a considerar en la evaluación que haremos, y coherentes en esta cadena de marco lógico que menciono. Los proyectos, si son muy ambiciosos, pueden ser planteados en varias fases y, por lo tanto, optar a financiación con cada una de estas fases, máximo 3. Siguiente. ¿Quiénes pueden participar? Como había apuntado antes, obviamente los archivos, o sea, las instituciones que estén constituidas legalmente como tal en cualquiera de los países que ahora veremos que están adheridos al programa Iberarchivos, ahora veremos cuáles son, pero también otras instituciones que, como había mencionado antes, custodien patrimonio documental. Deben estar constituidos legalmente, por eso cuando realizan la solicitud pedimos una serie de documentación asociada para comprobar esta constitución legal de las entidades. Y deben tener sede social en los países que veremos en la próxima diapositiva. Esto por un lado. Por otro lado, también pueden optar a estas ayudas instituciones supranacionales, es decir, que vayan más allá del ámbito nacional, que promuevan el desarrollo archivístico en la región, en Iberoamérica, y que formulen, en ese caso, proyectos en los que toda la comunidad profesional iberoamericana se beneficie en su conjunto de estas instituciones de carácter supranacional. Por ponerles un ejemplo para que aterricen esa idea, en años anteriores la Asociación Latinoamericana de Archivos, por ejemplo, ha sido beneficiaria de algún proyecto de Iberarchivos, porque se ha considerado que toda la comunidad iberoamericana de archiveros y archiveras se beneficiaban en su conjunto de estas actuaciones. Había dicho que solamente se pueden presentar aquellos proyectos de países adheridos al programa Iberarchivos, y actualmente son los 18 países que tienen ustedes en la pantalla y que son los que forman parte del Consejo Intergubernamental a través de los directores o las directoras de los archivos nacionales o archivos generales de la nación. Por tanto, si ustedes
forman parte de una institución archivística que tenga sede en cualquiera de estos países, es elegible o puede presentarse a nuestra convocatoria. En esta diapositiva hemos querido resolver algunas dudas que han llegado frecuentemente a nosotras y que están relacionadas con las instituciones que pueden presentarse. Bueno, para resolver muy brevemente y hacer esta charla dinámica, decirles que obviamente se pueden presentar archivos estatales o que formen parte de la Administración General del Estado, administraciones regionales, municipales, pero también pueden presentarse a esta convocatoria archivos de titularidad privada, siempre y cuando, bueno, pues cumplan con el resto de los requisitos. Pueden presentarse, por ejemplo, museos. Otra de las preguntas que habíamos recibido: ¿podrían presentarse museos municipales o instituciones como un hospital público? Sí, siempre y cuando la intervención tenga carácter archivístico y siempre y cuando estas instituciones custodien patrimonio documental. Es decir, estas ayudas no sirven para hacer intervenciones sobre patrimonio bibliográfico, museístico, artístico, etc. Únicamente para patrimonio documental, y siempre y cuando en el proyecto se refleje claramente que la intervención técnicamente es óptima desde el punto de vista de la archivística o como ciencia. Como había mencionado antes, bueno, pueden presentarse archivos privados y, por tanto, bueno, pues también podrían presentarse archivos de individuos que hayan tenido relevancia social, artistas, intelectuales, escritores, etcétera, siempre y cuando cumplan los otros requisitos que he mencionado anteriormente, o sea, que tengan un archivo legalmente constituido. Personas físicas a título individual no está considerado, o sea, tienen que ser, por lo tanto, entidades bueno, que sean jurídicas, o sea, que estén legalmente constituidas como una institución. Si se puede actuar sobre archivos que no sean analógicos, es decir, que sean exclusivamente digitales, sí, no habría ningún problema. De hecho, luego veremos que hay una de las líneas que está dedicada exclusivamente a los documentos nativos digitalmente. Y otra de las preguntas que habíamos recibido es si deben estar dados de alta en el censo guía de archivos de España e Iberoamérica. En el momento de la solicitud no hace falta que estén dados de alta, pero si son beneficiarios de las ayudas sí les vamos a exigir que en ese momento formalicen el registro, porque es una decisión del Consejo Intergubernamental que todos los archivos beneficiarios por lo menos estén censados. Bueno, con respecto a las obligaciones de la institución, bueno, deberán justificar la utilización de la ayuda en caso de ser beneficiarios. En este caso, pues desde la unidad técnica orientaríamos sobre qué tipo de justificación, tanto técnica como económica, es la que deben realizar. Pero sí es importante que sepan también que aquellas instituciones que opten por estas ayudas deben garantizar el acceso público y gratuito a los fondos documentales que se custodian en ese archivo, especialmente a los fondos sobre los que se haya intervenido con la subvención de Iberarchivos. Es decir, esto, si les puede suponer algún tipo de problemática, lo deben tener en cuenta, porque sí que dentro de las bases de la convocatoria se exige que, ya que se está dando esta ayuda, que al fin y al cabo proviene de dinero público de todos los países asociados al programa,
sirva para garantizar ese acceso universal a la ciudadanía. Y una de las novedades que tenemos este año en la convocatoria es que a la finalización del proyecto, la institución beneficiaria también tendría que organizar un evento virtual en el que se difundan los logros de la intervención y del proyecto, siempre en coordinación con nosotros, con la unidad técnica. Bueno, pues con carácter general, este es un poco el marco general de actuación de la convocatoria. Si tienen en este momento alguna cuestión que no se haya mencionado, sería la oportunidad para que ustedes lo escriban en el chat, como ha mencionado Cindy, y podamos contestar en estos momentos. Nos están escribiendo, bueno, hay solamente por ahora una pregunta que dice, ¿podrían nombrar algunos de los autores principales de esta metodología de gestión orientada a resultados de desarrollo para poder acercarnos a ella durante la elaboración del proyecto? Vale, bueno, esta no, o sea, desconozco sinceramente cuáles son los autores. Sí que sé que tiene muchas cosas publicadas en línea, una fundación para la cooperación al desarrollo que, bueno, cuando esté haciendo Adriana su parte lo puedo buscar y poner en el chat, y en esa fundación podrían encontrar muchos documentos de trabajo que les podrían orientar, así como también, por ejemplo, recuerdo que la propia Agencia Española de Cooperación Internacional tiene bibliografía publicada. Decirles que por qué nosotros nos hemos alineado con esta metodología, bueno, para que tengan todo el conocimiento general, es que bueno, esta metodología es la que utiliza la Secretaría General Iberoamericana, la SEGIP, que es donde nosotros estamos adscritos, y por lo tanto nos tenemos que alinear nosotros, Iberarchivos y otros programas de la Secretaría General Iberoamericana, que algunos de ustedes conocerán, Ibermedia, Iberbibliotecas, Ibermuseos, Ibermemoria Sonora y Audiovisual, Iberorquestas, etcétera. Bueno, tenemos que alinear a esta metodología porque, como he dicho al principio, es la que busca estos cambios, o sea, que todos los proyectos que están enmarcados en la Secretaría General Iberoamericana, al fin y al cabo, busquen estos cambios o que impacten en la propia sociedad. Vale, tenemos varias preguntas. Archivos de gestión pueden participar. ¿Cuál es el cronograma actual para la convocatoria? Dice, ¿puedo participar en la convocatoria actual, en la del 2021? Pues sí. Otra, por ejemplo, dice, se presentan hasta en 3 partes separadas, es decir, como 3 proyectos diferentes. ¿Estaría bien? Te dejo estas mientras para que contestes. Vale, la convocatoria está abierta hasta el 30 de septiembre, entonces tienen todavía un tiempo. Hemos querido hacer este taller con suficiente antelación para que puedan formular sus proyectos. Lo que has contado, Cindy, es que si pueden hacer un proyecto en varias partes, sí, efectivamente, se puede hacer en distintas fases, hasta un máximo de 3, eso deben tenerlo en cuenta. Y bueno, deberían presentar cada una de las fases a las distintas convocatorias que vamos publicando anualmente. Dice, ¿podrían compartir proyectos ganadores en versiones anteriores que permitan tener un precedente para la formulación de proyectos? Bueno, en la página web de Iberarchivos, todos los proyectos que han sido aprobados, que bueno, son un total de casi 1.400 proyectos a lo largo de todos los 20 y pico años de existencia del programa. Para todos ellos, nosotros en la página web difundimos en cada ficha de proyecto los informes técnicos. Entonces, en este informe pueden ustedes tener pistas de cómo se formularon esos proyectos.
No compartimos los formularios de convocatoria, pero sí con este rendimiento de cuentas a nivel técnico podrían tener una idea. Y luego, como se ha mencionado al inicio de esta presentación, sí les rogamos encarecidamente que a nivel nacional contacten con sus responsables de proyectos, porque son los que les van a poder dar una orientación desde la gestación de los mismos, y para que bueno, les puedan orientar sobre cómo están ustedes diseñando su propio proyecto. Bueno, por aquí consulto esto. ¿Por qué ustedes mencionan al comienzo el tema del impacto positivo de los proyectos? Hemos presentado uno el año pasado, solicité la evaluación recibida para poder mejorar, y mi pregunta es si pueden explicar más y dar más precisiones sobre qué se consideran aspectos innovadores. Ejemplo, profesión, o sea, ítems del proyecto que obtuvo 0, un poquito como los parámetros de calificación. Y bueno, te paso esa y te dejo otra para que contestes de una vez, porque vamos un poco pillados de tiempo. Ustedes no, voy a contestar esta porque si no, no puedo, Cindy, o sea, no puedo retener todas las ideas al mismo tiempo. Vale, efectivamente, en la última convocatoria se ha pedido por parte de algunas instituciones solicitantes que no fueron beneficiarias del proyecto su puntuación. Esto, bueno, para que sepan, lo va a explicar luego Adriana, pero lo apunto ahora. Todos los proyectos pasan por distintas fases de valoración, una formal propiamente, o sea, simplemente para saber si cumplen con los criterios de la convocatoria, una valoración técnica que se hace a nivel nacional con unas comisiones nacionales de evaluación, y por último se reúne el Consejo Intergubernamental, que son los 18 representantes de los países que han visto anteriormente, que es el que tiene la última decisión sobre los proyectos a aprobar. Y, por tanto, algunas instituciones nos han pedido esa evaluación intermedia de las comisiones nacionales de evaluación. Nosotros la hemos otorgado bueno, no sé en este caso a qué se refiere exactamente, porque todas las peticiones que hemos recibido las hemos contestado. Y bueno, y como hemos dicho en esas contestaciones, las evaluaciones de las comisiones nacionales de evaluación son siempre intermedias y no vinculantes, porque es el Consejo Intergubernamental el que tiene que luego, el que debe establecer unos criterios donde prime un equilibrio geográfico, teniendo en cuenta que normalmente recibimos una gran cantidad de proyectos. El presupuesto destinado a la convocatoria siempre es limitado y, por lo tanto, siempre se debe establecer de una manera solidaria que todos los países que componen el programa sean beneficiarios en cierta medida con respecto a los mejores proyectos. Había otra pregunta que me has hecho sobre innovación. Sí, se considera innovación cuando son proyectos que intenten poner en marcha, dentro de la disciplina archivística, obviamente, conceptos innovadores. Por lo tanto, no se considera, y eso hemos tenido alguna pregunta al respecto, que, por ejemplo, una institución quiera aplicar un modelo de descripción archivística basado en las normas del Consejo Internacional de Archivos, por ejemplo, ISAT-G, no se consideraría innovador, porque estas normas, bueno, están en marcha desde los años 90 y, por lo tanto, consideramos que son los aspectos más punteros y más novedosos que se están manejando ahora en cuanto a la investigación archivística, y que sería innovador aplicar en estos momentos al ámbito a la realidad de los archivos. No sé si con esto contesto a la pregunta. Luego dice, ¿ustedes nos orientan para inscribirnos a la guía de archivos en caso de ser aprobada nuestra solicitud? A la guía de archivos. Yo creo que se refiere al censo guía.
Al censo guía. Bueno, sí, obviamente luego si resultan beneficiarios les guiaríamos en ese proceso y les pondríamos en contacto con el departamento que lleva este registro. ¿Es posible conocer la evaluación de los proyectos no adjudicados? Sí, es lo que comentaba antes. A título particular pueden escribir o bien al responsable nacional de proyectos o bien a la unidad técnica y nosotros facilitamos esa puntuación y esa valoración que hizo la Comisión Nacional de Evaluación. ¿Cuál es la función del Archivo General de la Nación en la propuesta? ¿Debe revisar la propuesta antes de enviarse? O sea, yo supongo que a los responsables de proyectos son a lo que se refiere. Sí, nosotros sugerimos, porque pensamos que los proyectos están mejor encaminados cuando han recibido un acompañamiento de estos responsables de proyectos que están siempre en los archivos generales de la nación o archivos nacionales en cada país. Por lo tanto, es una recomendación. Cada institución solicitante puede hacer caso o no. Nosotros lo recomendamos porque pensamos que para la formulación de los proyectos es mucho mejor que sea así. Si quieren diseñar el proyecto independientemente de este responsable que hay en su Archivo General de la Nación, lo pueden hacer, pero deben saber que finalmente el proyecto debe ser presentado a ese responsable para que verifique que toda la documentación está correcta. Dice, ¿se puede volver a postular al fondo con otro archivo de nuestra misma institución? Y te doy esta, que es más o menos, yo creo que lo mismo. ¿Cuán posible es recibir un segundo apoyo, ya que se realizó la mitad del proyecto con un primer apoyo y contar como con una segunda fase para continuar con ese proyecto? Sí, o sea, con un segundo archivo entiendo con otro fondo distinto del mismo archivo. Sí se puede, lo único que en el momento de evaluación de los proyectos, de evaluación final, o sea, estoy hablando del momento en el que se reúne el Consejo Intergubernamental, la institución no debe tener ningún proyecto pendiente de justificación porque si no, no podría ser beneficiaria. Entonces, sí, en este momento de solicitud de la ayuda lo podrían hacer, pero digamos que si tienen proyectos pendientes, hasta que no justifiquen esos proyectos no podrían ser nuevamente beneficiarios. Vale, creo que vamos a dejar hasta aquí la ronda de preguntas. Nos quedaríamos con Paul Rodríguez para después por correo electrónico o al final intentar resolver estas dudas para continuar con la siguiente fase, con el siguiente bloque que es de Adriana Martín. ¿Vale, Cristina? Disculpa que te corte. Muy bien. Sí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días a todos y todas. Un placer estar con ustedes. Bueno, lo primero, antes de comenzar con la exposición, es comentarles que muchas de las preguntas que he visto que estaban haciendo nos las enviaron ya en el formulario de inscripción en el taller. Entonces hemos hecho una labor de recopilación, ¿de acuerdo?, para ponerlas por escrito. En nuestra página web tienen dentro del apartado de convocatoria un apartado de preguntas frecuentes donde se han recogido las que más se han repetido y las hemos contestado por escrito para que puedan consultarlas en cualquier momento. Por lo tanto, les recomiendo y les animo a que después de este taller, si quieren acudir a la página web, pueden ir a leer estas preguntas frecuentes porque muchas de las que están preguntando están ya allí contestadas. Bien, pues comienzo a compartir. Bien. Bueno, yo les voy a hablar de cómo presentar la solicitud. Bien. Bueno, para presentar la solicitud, la convocatoria ha establecido un plazo desde el 16 de abril pasado al 30 de septiembre de este año 2021. Para presentar un proyecto deben utilizar el formulario que está colgado en la página web de Iberarchivos. Lo tienen tanto en castellano como en portugués y este formulario
perfectamente cumplimentado y firmado, debe ir acompañado de 4 documentos que exige la convocatoria. Uno de ellos es la copia del documento probatorio del nombramiento de la persona representante legal de la entidad solicitante. El otro documento es una copia de la cédula de identidad de esta persona. Después deberán aportar un certificado de cumplimiento de obligaciones fiscales y tributarias de la entidad solicitante y, por último, un certificado bancario con los datos de la cuenta bancaria a nombre de la institución. Es importante que recuerden que la cuenta bancaria debe estar a nombre de una institución y nunca a nombre de una persona física. Y tengan presente que si no se adjuntan estos documentos junto con el formulario, su proyecto no pasará a la fase de valoración técnica. Por lo tanto, antes de enviar el formulario, comprueben que todos estos documentos los adjuntan. La solicitud firmada y cumplimentada y esta documentación anexa que hemos visto deberán enviarlo a los responsables de proyectos de su país. En la página web, en países miembros, en la pestaña de países miembros, ahí les he dejado un enlace, lo pueden consultar y ahí aparece las direcciones de correo de estos responsables de proyectos de cada uno de los países. Y ellos, cuando ya tengan todos los proyectos en cada uno de sus países, nos enviarán a la unidad técnica una relación de todos los proyectos que se han presentado en fecha y forma. Recordarles también que la fecha límite es hasta el 30 de septiembre, por lo tanto, si se envía la solicitud el 1 de octubre, ya no entraría dentro de la convocatoria. Bien, los métodos de firma aceptados, hemos querido incluir esta diapositiva porque, bueno, es verdad que hemos visto algunas dudas con la convocatoria pasada. Hay 2 formas de presentar la solicitud. Por un lado, una forma tradicional, la solicitud en papel, firmada por el representante de la institución, junto con el sello institucional. Y si lo realizan de esta forma, deberán enviar la documentación por correo postal al Archivo General de la Nación de su país, a la atención del responsable de proyectos. Y por otro lado, para aquellos representantes de la institución que tengan firma digital, podrán firmarlo de esta forma y entonces podrán enviar la solicitud por correo electrónico al responsable de proyectos. Tienen que tener en cuenta que para que la firma digital sea válida, esa persona, la persona solicitante, debe estar en posesión de un certificado electrónico que ha debido ser expedido por la entidad, una de las entidades certificadoras en cada uno de los países. ¿Qué quiero decir con esto? Y a modo de ejemplo, que nos hemos encontrado algunos casos, un documento, una solicitud firmada de forma manuscrita y luego digitalizada, no es una firma digital válida, ¿de acuerdo? En esos casos siempre lo deben enviar por correo postal. La firma digital es mediante un certificado electrónico expedido por una entidad certificadora del país. Bien, ahora vamos a ver el formulario. Primero les voy a explicar los 4 primeros puntos. A ver. Bien, no sé si lo están viendo. Sí. Bien, este es el formulario de solicitud. El primer punto ustedes no tienen que rellenarlo porque lo rellenamos desde la unidad técnica. Y el punto segundo es un punto muy sencillo, que son los datos identificativos tanto de la entidad solicitante como del responsable de la institución y de aquellos responsables del proyecto. No tiene mucho misterio este apartado. El punto tercero ya son los datos sobre el proyecto archivístico en sí. En primer lugar, deberán pensar en un título para el proyecto que quieren presentar. El punto segundo es la contextualización previa, es decir,
el estado actual en el que se presenta o bien en el que se presenta el fondo que van a querer tratar en el caso de que estemos hablando de un proyecto de tratamiento archivístico. Pues, por ejemplo, les hemos desglosado aquí algunos puntos para que les sea más fácil, pues indicar cuál es el volumen aproximado de la documentación que se quiere intervenir en el proyecto, o cuáles son las fechas extremas de la documentación a intervenir, etc. Esto para proyectos de tratamiento archivístico. Para otro tipo de proyectos pueden utilizar la tabla 2. Proyectos que no sean pues de tratamiento documental y digitalización. En el punto 2.2 deberán incluir actividades que ya se han realizado previamente en relación al proyecto que quieren presentar. Esta primera tabla es para rellenar actividades que tienen que ver con actividades relacionadas con el tratamiento archivístico. Les pongo un ejemplo. Imagínense que su institución quiere presentar un proyecto para digitalizar un fondo. Bien, en ese caso tendrían que incluir aquí las actividades previas que se han realizado, que serían actividades de identificación, actividades de organización, de descripción, para ya poder realizar la digitalización. Esto es importante porque para la valoración técnica, pues las comisiones nacionales y el Consejo Intergubernamental debe ver que el proyecto está bien planificado, es decir, en este caso que no digitalizarían un fondo que no se ha tratado previamente. Y en las siguientes tablas es para otro tipo de actividades que no tienen que ver con el tratamiento archivístico, pues actividades relacionadas con la capacitación u otro tipo de actividades. Por ejemplo, se me ocurre pues alguna exposición o otro tipo de actividades. Bien, esa es para la contextualización previa, era todo este punto. En el punto tercero tenemos una tabla para enmarcar su proyecto dentro de las líneas de acción prioritarias. Mi compañera Cristina les va a comentar en el siguiente bloque cuáles son estas líneas, pero a modo un poco rápido, simplemente decirles que en esta tabla deberán marcar un máximo de 2 líneas en las que se enmarque su proyecto. Si algunos de ustedes ya se presentaron a la convocatoria anterior, que he visto por las preguntas que algunos sí, algunas instituciones sí, deben recordar que la convocatoria anterior era una convocatoria especial porque se decidió, el Consejo Intergubernamental decidió que era una convocatoria dedicada exclusivamente a proyectos enmarcados en las líneas. Este año no, se pueden enmarcar en las líneas prioritarias, pero también se puede dar la situación en que su proyecto no se enmarque en ninguna de las 8 líneas prioritarias. En ese caso deberían marcar la fila 9 diciendo que no se engloba en ninguna de las líneas prioritarias, no habría ningún problema. Bien, el punto 4 es para el objetivo general del proyecto. Hemos incluido un espacio de campo libre para que ustedes, con sus propias palabras, identifiquen cuál es el objetivo general de su proyecto, qué quieren conseguir con su proyecto. Y aquí esto tiene mucho que ver con lo que ha hablado Cristina de la gestión orientada a resultados de desarrollo. ¿Cuál es el objetivo final que quieren conseguir con su proyecto? Y para ayudarles también les hemos desglosado una serie de propósitos para que puedan justificar en base a ese objetivo general del proyecto por qué considera que es importante llevarlo a cabo, qué efectos quiere conseguir con los resultados que proponen, identificar a los beneficiarios directos e indirectos, cómo modificaría la situación actual que hemos visto en esa contextualización previa y elementos, como hemos hablado también, elementos innovadores. Bien, los puntos 5º y 6º, el primero de ellos es para ya consignar la ayuda que ustedes solicitan. Como saben, la ayuda máxima que pueden solicitar por proyecto son 10.000 euros y la duración del proyecto con un máximo de 8 meses para la ejecución de cada uno de los proyectos. Por eso también hablábamos de las fases. Hay proyectos que se pueden realizar perfectamente en 8 meses, en 4 meses, dependiendo, pero hay proyectos de gran envergadura
que es imposible realizarlos en 8 meses, por lo tanto los pueden planificar en varias fases. Y el punto número 7 es el cronograma. Este cronograma, que a priori parece un poco complicado, en realidad tiene una lógica muy sencilla relacionada con esa gestión orientada a resultados de desarrollo, que era, si recuerdan, ir de lo más general a lo más específico. Lo más general lo hemos visto en este punto 4, el objetivo general del proyecto. Y ahora ustedes, para planificar ese cronograma, deben planificar cómo voy a llegar yo al objetivo general de este proyecto, pues con unos objetivos específicos. Y luego, para llegar a cada uno de esos objetivos específicos, ¿cómo voy a llegar? Pues realizando una serie de iniciativas y de actividades. Por lo tanto, cada objetivo específico tendrá una o varias iniciativas o actividades. Y aquí ya deberían marcar pues, propiamente el cronograma, la duración de cada una de estas actividades. Deben introducir tanto indicadores como fuentes de verificación. Las fuentes de verificación es donde se puede comprobar que efectivamente se han realizado estas iniciativas y estas actividades, para que al final del proyecto puedan ustedes justificar que efectivamente han realizado lo que planificaron hacer. En este taller, que es un taller de poco tiempo, no nos podemos meter en hablar de cómo elaborar indicadores, porque bueno, no tendríamos tiempo. Entonces, en nuestra página web, también en la pestaña de la convocatoria, tienen un botón específico que les va a redirigir al manual de cooperación de la SEGIP, donde explican cómo elaborar estos indicadores. Y de todos modos les animamos siempre a contactar con sus responsables de proyectos porque ellos han recibido una formación en elaboración de indicadores y les pueden dar todo el apoyo técnico que necesiten. Por lo tanto, les animamos a escribirles a ellos y, por supuesto, a la unidad técnica también sin ningún problema. Bien, los resultados previstos es un poco en relación con lo que ha dicho Cristina, es cuáles son los beneficios que la ciudadanía va a recibir gracias a los resultados de su proyecto. Y también para ayudarles hemos desglosado pues, una serie de objetivos para que ustedes introduzcan las iniciativas de su proyecto que tienen que ver con estos objetivos. También tendrán que introducir los indicadores, fuentes de verificación. Dependiendo del proyecto, no quiere decir, aunque nosotros desglosemos todos estos objetivos, no quiere decir que todos los proyectos vayan a tener iniciativas o actividades que tengan que ver con todos estos objetivos. Dependerá del tipo de proyecto y de los objetivos. Pues ahora se me ocurre un proyecto que sea sobre la capacitación para el personal de un archivo respecto a la valoración documental, por ejemplo, pues tendrá mucho que ver con el punto 2, que es fomentar un impacto positivo en el desarrollo de capacidades para el desempeño de la profesión, pero pues, no tiene que ver con fomentar la innovación en el tratamiento archivístico, ¿no? Entonces puede ser que no tenga que ver con alguno de estos objetivos. En este caso, por eso hemos incluido siempre esta columna de no aplica, ustedes la marcarían y sin ningún problema. Y el punto 4, que es sobre los recursos humanos. En esta tabla deberán incluir los perfiles profesionales con los que van a contar para las diferentes actividades e iniciativas. No hace falta en este punto introducir a las personas concretas, porque sabemos que pueden surgir imprevistos, pero sí deben introducir los perfiles que van a utilizar para que a la hora de valorar técnicamente su proyecto, las personas que lo valoren vean que efectivamente es un proyecto viable y que se va a realizar con éxito porque se va a realizar con profesional formado y con capacidad. Bien, y los datos presupuestarios. El tema del presupuesto también trae muchas dudas. Como les digo, hemos intentado
intentado responder algunas de ellas en esas preguntas frecuentes que pueden consultar ya en la página web. Entonces, en esta primera tabla, en la tabla número 11, deben introducir los totales del proyecto, es decir, qué subvención solicitan al programa con un máximo de 10.000 euros y los fondos propios de la entidad solicitante. Quería ir a la presentación para recordarles que esa ayuda que no puede exceder de los 10.000 euros no podrá exceder en ningún caso el 80% del coste total del proyecto. Por lo tanto, la institución solicitante debe aportar como mínimo un 20% del importe total del proyecto. Y a modo de ejemplo, si una institución solicita el máximo, que son 10.000 euros, esos 10.000 euros deben suponer el 80% del coste total del proyecto. Por lo tanto, la institución deberá aportar como mínimo un 20%, que en este caso son 2.500 euros. Y en la tabla número 12, lo que se ha desglosado los gastos por conceptos presupuestarios. Nos han llegado varias preguntas sobre si se puede utilizar la ayuda de forma libre. No, de ninguna manera, porque bueno, son fondos que se otorgan para un objetivo concreto y se tiene que prever cualquier tipo de gasto. Por lo tanto, los gastos tienen que tener que ver con todos estos conceptos presupuestarios. Como ven, hay dos columnas, una para la subvención de Iberarchivos, es decir, en qué van a utilizar la subvención en el caso de que la reciban, y los fondos propios de la institución. Aquí hay dos campos, dos conceptos, que es la edición de publicaciones y gastos administrativos, que no van a poder utilizar la subvención recibida en estos dos conceptos, pero sí en fondos propios. Sí, la institución con sus propios fondos puede gastar en estos conceptos. Los conceptos son personal, recursos humanos, lo que sería la contratación directa por parte de la institución, dietas y otros gastos. Deben especificarlo siempre en el campo observaciones, el arrendamiento, la contratación externa de servicios técnicos y profesionales, material inventariable y no inventariable, difusión y publicidad y otros gastos no contemplados. Respecto a otros gastos no contemplados, deben especificar siempre el gasto en el campo observaciones y deben tener en cuenta que no se pueden incluir aquí que nos ha llegado algún proyecto pues con la utilización, por ejemplo, me lo estoy inventando, de 400 euros para imprevistos. No, en un proyecto bien planificado no puede haber imprevistos, ¿vale? Entonces, bueno, esto es para otros gastos que ustedes consideren que deben gastar el dinero de la subvención, pero que no estén contemplados en estos conceptos. Pero debe ser algo concreto y deben especificarlo porque se debe valorar por parte de la unidad técnica. Y sobre todo recordarles que lo que estipulen en este desglose de gastos, si su proyecto es aprobado por el Consejo Intergubernamental, va a ser en lo que van a gastarse, en lo que van a tener que utilizar la ayuda que reciban, tanto los conceptos como las cantidades. Por lo tanto, les pedimos que por favor lo planifiquen bien, lo piensen detenidamente, no lo rellenen un poco a la ligera, porque luego van a tener, si resultan beneficiarios, van a tener que utilizar la ayuda de Iberarchivos en esos mismos conceptos y con esas mismas cantidades. Y ahora quería hablar un poco del material inventariable y no inventariable, porque también suscita bastantes dudas. Como ven y como saben, el material inventariable solo se puede utilizar un 20% de la ayuda. ¿Qué tipo de material es este? Pues es material que en el uso habitual no se suele gastar y que por lo tanto es susceptible de ser incorporado a un inventario general de una institución. Pues tenemos, por ejemplo, mobiliario, las computadoras, tablets, digitalizadoras,
material informático, programas informáticos y software también, o deshumidificadores, todo ese tipo de material. Y el material no inventariable, pues el material que en el uso habitual se gasta rápidamente, también se llama fungible, y bueno, pues material pues para la instalación de la documentación, material de conservación, etc. Y deben recordar que quedan excluidos de la convocatoria gastos corrientes en el funcionamiento general de los archivos, es decir, gastos de luz, gastos pues de teléfono, gastos de agua, por ejemplo, gastos de gestión administrativa, también gastos financieros derivados del mantenimiento de cuentas bancarias y los gastos de edición de publicaciones, como hemos visto ya en el cuadro del presupuesto. Y muy importante, que es lo que ya les adelantaba antes, van a tener que utilizar la ayuda exactamente para lo que se ha especificado, lo que ustedes han especificado en ese presupuesto. Cualquier imprevisto que obligue al cambio de las condiciones previstas en la ejecución del proyecto, cualquier cambio que les obligue a utilizar parte del presupuesto en otro concepto o en otras cantidades. Si un proyecto está bien planificado no debería haber estos cambios, pero bueno, puede surgir de forma excepcional un imprevisto. En ese caso, siempre la institución debe solicitarlo al comité ejecutivo, y el comité ejecutivo debe aprobar previamente a la utilización del dinero, debe autorizarlo. Porque si ustedes lo utilizan en conceptos que no estaban aprobados o en porcentajes que no estaban aprobados, sin haberlo consultado con el comité y sin haber sido aprobado por el comité, conllevará la devolución total o parcial de la ayuda concedida. Y ya vuelvo al formulario. Y bueno, pues la última parte es también una parte bastante sencilla, ya informaciones complementarias. En el punto 1, una breve historia de su institucional, de la institución, y otros aspectos a evaluar que ustedes consideren oportuno que se valore a la hora de que se valore en su proyecto. Y por último, la declaración de compromiso y la firma del representante legal de la institución. Bueno, pues aquí será con la firma manuscrita en el caso de que no tenga firma digital, o la firma digital, como hemos visto antes. Por último, esta lista de verificación la hemos incluido para que ustedes en esta columna puedan ir chequeando que efectivamente envían todos estos documentos, para evitar que se les olvide alguno y que por lo tanto se queden fuera. Esta columna, que está marcada en gris junto con la firma, está pensada para el responsable de proyectos de cada uno de los países, que cuando recibe todos los proyectos vuelve a comprobar que efectivamente están todos los documentos y que se entrega el proyecto completo. Y ya. Empezamos con las preguntas, ¿vale? Sí. Bueno, tenemos aquí, Cristina ha ido contestando muchas al momento de que surgen, pero por ejemplo aquí dice, ¿la valoración de las líneas prioritarias tiene relación con la posición en la que aparecen? Es decir, ¿la 1 tiene más valor que la 2? No, para nada. O sea, es un orden que se ha establecido así, pero no tiene más valor una que otra. ¿El 20% de la contrapartida puede ser en especie? Deben introducir en el presupuesto un dinero, o sea, el dinero en monetario. Puede ser dinero aportado, por ejemplo, como en recursos humanos por el personal propio de la institución. Bueno, esto también ya la contestó Cristina. Bueno, aquí nos ponen, dice, ¿nos podrían ejemplificar a qué se refiere con prevención de desastres en archivos? Tiene que ver con el apoyo a la mejora de la infraestructura que alberga el archivo. Ahora mi compañera no quiero contestar esta pregunta porque Cristina les va a hablar ahora de las líneas. ¿Podrían ahondar un poco cómo completar el campo referido a la unidad de medida?
Es el ítem en el 8 en el formulario en relación a la meta y a la cantidad. No nos queda muy claro qué deberíamos expresar ahí, nos dice. A ver, voy a compartir. ¿Lo estáis viendo? Vale, perdón. Vale, las unidades de medida también tienen aquí unas explicación de lo que es cada ítem. Las unidades de medida y las metas tienen que ver con la elaboración de los indicadores. Es que claro, sin algún ejemplo es un poco más complicado, pero por ejemplo, les voy a poner algo que se me ocurre, por ejemplo, una actividad que sea la digitalización de X documentos. El indicador sería el número que se hayan digitalizado todos los documentos. Imagínense que son 100 documentos, me lo estoy inventando. Pues el indicador sería documentos digitalizados. La unidad de medida sería el número de documentos y la meta son los 100 documentos que quieren digitalizar. La meta es el número específico, algo o el dato específico de lo que quieren conseguir con esa actividad. Como les digo, en el caso de una digitalización de documentos, su meta son 100, pues tendrían que poner 100 y al final del proyecto, cuando se justifique, se verá si efectivamente llegaron a esa meta o no pudieron llegar a esa meta. Aquí hay una que yo creo que es exactamente lo mismo, pero bueno, de hecho Cristina la resolvió colocándoles los indicadores y se podrían brindar un taller específico sobre la construcción de indicadores y fuentes de verificación. Aquí en el chat, de hecho, pueden redireccionarse al video de YouTube en el cual la CEGIP dio el año pasado una charla precisamente sobre indicadores para que puedan, pues, como corroborar esta información. Y luego tenemos por acá, dice, puede incluir en la inversión institucional correspondiente al 20% la adquisición previa de estantería. Sí, pueden incluirlo, pero será la institución la que deba... O sea, ¿puedes repetir la pregunta? Que no sé si la he entendido bien. A ver, ¿puedo incluir en la inversión institucional? Yo creo que en el sí. correspondiente al 20%. Si la institución tiene el presupuesto y lo va a gastar en eso, siempre que tenga que ver con el proyecto específico. Es decir, claro, si es previo, no. O sea, no, previo no, claro. En ese momento, sí. Todos los gastos tienen que estar relacionados con el periodo de ejecución del proyecto. No vale que tú hayas hecho una inversión previa y luego ser beneficiario del proyecto y poder incluir esa cantidad. Esta pregunta es más o menos, repregunto, dice, el 20% pueden ser considerados los recursos humanos con los que ya cuenta la institución, o sea, como personal que ya tiene contratado a la institución, ese 20%. Pero se deben dedicar o sea, deben demostrar que ese personal de la institución se ha dedicado a trabajar en el proyecto. Luego dice, la convocatoria menciona estar al día en la cuota de adhesión al programa. ¿Esta cuota la pagan los entes territoriales? O sea, los países, a eso se refiere. ¿Esta cuota puedes repetir? La convocatoria menciona estar al día en la adhesión del programa. Esta cuota, la pregunta es, ¿esta cuota quién la paga? ¿Los entes territoriales, es decir, los países? Sí, los países son los que pagan la cuota. Y luego, la cuenta bancaria debe estar a nombre de la asociación Amigos del Archivo que está solicitando el beneficio. Pues sí, ¿no? La cuenta tiene que estar a nombre de... Eso es, a nombre de la institución solicitante. Ya nada más una preguntita más para pasar al siguiente bloque, ¿vale? La evaluación sobre diversos aspectos la hace cada asesoría técnica a nivel nacional designada por Iberarchivos. Como les ha comentado antes Cristina, y luego lo veremos también al final, esa evaluación técnica la realizan las comisiones nacionales de evaluación que se forman en cada uno de los países. Está formada esta comisión por la Autoridad Archivística Nacional, que es el director o directora del Archivo Nacional de cada país, por un secretario o secretaria, que es el responsable de proyectos, y luego por 3 vocales que nombran para esa comisión. La unidad técnica no,
ahí no entra. Eso es una comisión nacional en cada uno de los países. Y la valoración que hacen estas comisiones nacionales, como les ha dicho antes Cristina, es una primera evaluación técnica que no es vinculante, puesto que es el Consejo Intergubernamental el que decide y es soberano como el órgano de gobierno del programa para la resolución de las ayudas. Bueno, la última, la cuenta bancaria es para uso exclusivo de los recursos de Iberarchivos. No tiene por qué, puede ser una cuenta institucional donde vayan otros recursos y lo que sí nos deben enviar, si resultan beneficiarios, es un justificante del banco en el que se haya recibido, en el que se demuestre que han recibido los fondos que les hemos pagado. Y bueno, dejamos hasta aquí la ronda de preguntas para ir con el siguiente bloque. ¿Les parece bien? Sí, vamos contigo, Cristian. Muy bien, gracias Cindy, Adriana. Bueno, pues vamos ahora a explicar un bloque dentro de esta presentación que está destinado únicamente a clarificar todos los aspectos relacionados con las líneas prioritarias. Bueno, como ya se ha aclarado antes, no hay un orden de prelación o de preferencia con respecto a las líneas. Todas las líneas reciben proyectos y se evalúan independientemente unas de otras. Entonces, la primera de las líneas que el programa considera que es prioritario son los proyectos de fomento de la perspectiva de género. En este caso, podrían ustedes presentar proyectos que siempre, como hemos dicho, de carácter archivístico, obviamente, pero que sirvan para reducir la desigualdad entre hombres y mujeres, para fortalecer las capacidades de las mujeres. Otro aspecto importante dentro de esta categoría de proyectos son aquellos que contribuyen a visibilizar el papel que tuvo la mujer en el pasado a través de los documentos de archivo o de aquellas mujeres, por ejemplo, que hayan sido destacadas en la sociedad. Y también podrían entrar aquí aquellas instituciones que presenten archivos, que presenten proyectos para la mejora de los archivos de colectivos de defensa de los derechos de las mujeres. La segunda línea sería la de fomento de la perspectiva multicultural. En este caso, esta línea de proyectos estaría destinada, por un lado, a respetar la diversidad étnica y cultural iberoamericana, es decir, que aquí se podrían enmarcar aquellos proyectos que tengan que ver con la memoria de pueblos indígenas afrodescendientes. Por ello también, lo que hemos puesto en pantalla, que son proyectos que identifiquen necesidades y soluciones de algunos colectivos étnicos. Y al igual que veíamos en la línea de género, pues también podrían entrar proyectos para la organización de archivos que directamente su objetivo sea actuar a favor de la defensa de estos grupos de la población y de la sociedad. Por lo tanto, aquí en el pasado hemos tenido un buen número de, sobre todo, proyectos relacionados con pueblos indígenas iberoamericanos, pero también afrodescendientes, y se podría plantear cualquier proyecto de este tipo siempre y cuando incida en los archivos o en el patrimonio documental que tiene que ver con estas comunidades. El tercero de ellos es el fomento de la no discriminación y la diversidad. En este caso, lo que tenemos en cuenta es que los proyectos ayuden a combatir las prácticas discriminatorias contra algunos grupos de población que están en una situación de mayor vulnerabilidad. Aquí, por ejemplo, entrarían todos los proyectos relacionados con los derechos humanos. Y bueno, de ellos hemos tenido una gran parte a lo largo de la trayectoria del programa. Incluso tenemos, si quieren consultar, una exposición virtual específica que está basada únicamente en este tipo de proyectos de archivos y derechos humanos.
Podrían ser también proyectos que tengan que ver con colectivos, por ejemplo, de discapacitados, o también para combatir prácticas discriminatorias contra identidades de género que históricamente han estado en una situación de mayor vulnerabilidad, o bien, como hemos dicho antes, organización de archivos de colectivos que trabajan con estos grupos de la población. La siguiente de las líneas sería el fomento del patrimonio archivístico común como fortalecimiento de la identidad cultural iberoamericana. Aquí debemos tener en cuenta que debido a nuestra herencia histórica compartimos historia, compartimos lengua, compartimos en definitiva cultura, y todo este bagaje compartido se refleja también en los documentos y en los archivos, y por lo tanto entrarían en este caso, en esta categoría, aquellos proyectos que sirven para rescatar esta memoria que compartimos entre todos los pueblos iberoamericanos. Por lo tanto, se trata con este proyecto de construir y promover y valorar nuestras tradiciones, identidad y esta historia común que comento. Y por tanto, aquí admitiríamos proyectos que tengan que ver con esa documentación histórica que sirve para reconstruir las relaciones históricas también entre nuestros distintos países, que hoy obviamente son repúblicas independientes, pero que tuvieron un pasado común y que formaban parte de unas mismas jurisdicciones históricas. También, por ejemplo, proyectos que tengan que ver con relaciones diplomáticas de nuestros países, es decir, todo aquello que nos une a través del pasado y de la historia. Esa sería una de las vertientes de esta línea. La otra sería la archivística de tradición ibérica. Consideramos que a nivel profesional, tanto la tradición de los pueblos ibéricos, España, Portugal y todos los países que constituyen esta tradición archivística, tienen unas prácticas propias y, por lo tanto, cualquier proyecto que sirva para poner de manifiesto esta archivística de tradición ibérica, que es diferente con respecto a otras tradiciones, por ejemplo, administrativas, entraría también dentro de esta categoría. Otra de las líneas que queremos resaltar es el fomento de la descentralización, teniendo en cuenta que el programa ha considerado que aquellas instituciones de ámbito nacional o que están localizadas en las capitales de nuestros países tienen un mayor acceso a fuentes de financiación. Con esta línea lo que queremos es fomentar proyectos en otras instituciones menores, como son las instituciones regionales o locales, que normalmente son pequeños archivos y que tienen menos acceso a estos recursos externos. El fomento de la prevención de desastres, que me parece que era una de las preguntas que se habían puesto antes en el chat, tiene que ver con realizar acciones preventivas para que los efectos de algunos desastres que son totalmente imprevistos, pero que suceden en los archivos, como por ejemplo, por efecto del fuego, del agua, terremotos, huracanes y también mediante la acción del propio hombre por actos vandálicos en situaciones, por ejemplo, de conflicto armado, etcétera, pudieran ser previstos y, por lo tanto, mitigar los efectos de estos desastres que en realidad se producen. Por lo tanto, en este caso les doy algún ejemplo. Se han realizado metodologías, guías de actuación, por ejemplo, con respecto a situaciones de desastre,
con respecto, por ejemplo, a muchos de nuestros países están geográficamente en ámbitos donde los huracanes son frecuentes y cíclicos, pues cómo actuar en el caso de los archivos con respecto a estos desastres. Lo mismo, por ejemplo, en zonas sísmicas donde se producen terremotos frecuentes, o bien simplemente evitar pues, inundaciones teniendo en cuenta la situación en la que se encuentren los propios archivos, en sótanos, en zonas inundables, etc. Por lo tanto, siempre para prevenir, no para actuar cuando ya han sucedido estos desastres. Bueno, otra de las líneas es la realización de proyectos supranacionales. Aquí podría ser una alianza de instituciones archivísticas de 2 o más países que se coordinan para presentar un proyecto y que por lo tanto tiene incidencia más allá del ámbito nacional. Aquí bueno, podría ser una de las posibilidades. Y otra, bueno, pues que sean ya propiamente instituciones supranacionales las que bueno, soliciten estos proyectos o que, bueno, como tienen el ejemplo en pantalla, pues sea para organizar un congreso de ámbito siempre iberoamericano, porque estamos en un programa iberoamericano, pero que tenga incidencia sobre varios países de la región. Y por último, la línea de fomento de sistemas informáticos para la gestión y preservación digital como garantía de protección del patrimonio documental en soporte electrónico y la promoción del acceso a la información. Bueno, en este caso sí que queremos aclarar que se enmarcarán todos aquellos proyectos que estén dedicados a potenciar o a gestionar y preservar los documentos nativos digitales, es decir, lo que llamamos documentos electrónicos, y no serviría, por ejemplo, para proyectos de digitalización de materiales analógicos. Esta es una confusión frecuente y por eso también queríamos aclararla aquí en este foro, porque por lo tanto deben ser todos aquellos proyectos que se dediquen o bien para elaborar documentos técnicos o bien para instaurar este tipo de sistemas de gestión, pero siempre con documentos electrónicos, bueno, pues con todas las garantías de autenticidad, integridad, etcétera, que debe disponer un documento electrónico, que no son las de un documento analógico simplemente escaneado. Los proyectos de digitalización, si es que alguno de ustedes quisiera solicitarlo, y que creo que en el chat se ha mencionado antes alguno, podrían entrar, pero no dentro de esta línea que, como digo, es exclusiva para los documentos nativos digitales. Bueno, y si ha habido después de esta presentación alguna duda que no se haya podido resolver, pues este sería el momento. Tenemos un par de preguntas. ¿Por qué países centroamericanos como Guatemala, Honduras y Nicaragua han dejado de ser países miembros a partir del 2019? No han sido países miembros antes del 2019. En concreto, estos 3 países centroamericanos, Guatemala, Honduras y Nicaragua, han formado parte del programa, creo, en los primeros años del 2000, pero muy puntualmente. Hace años que no forman parte del programa, entonces esa información no es correcta. La decisión de formar parte del programa depende de las autoridades archivísticas nacionales. No sé si habrá en este espacio participantes de estos 3 países. Desde el programa Iberarchivos, desde luego, estaríamos encantados
en que estos 3 países centroamericanos en concreto formaran parte de nuestro foro de cooperación, pero depende la adhesión del interés de los archivos nacionales de estos países, del Archivo General de Centroamérica, en el caso de Guatemala, y de los Archivos Generales de la Nación de Honduras y de Nicaragua. Por lo tanto, es una decisión a nivel gubernamental. Nosotros estaríamos encantados porque, bueno, creo que solamente faltarían en este programa estos 3 países y Bolivia, de toda la comunidad iberoamericana, de los países que conforman la Conferencia Iberoamericana, y por lo tanto encantados de participar, pero antes del 2019 tampoco eran miembros. Vale. ¿Podrían ser alianzas de 2 instituciones de un mismo país que contienen fondos similares, o solo una de estas instituciones tendría que hacerse responsable? Ajá. En este caso, solo una institución puede ser responsable con respecto al programa, que sería la institución solicitante. Obviamente puede realizarse internamente esa cooperación, pero con respecto a ojos del programa, el responsable con respecto a la rendición de cuentas sería la institución que venga reflejada en el formulario. Dice, sirve para un archivo que está en formación una corporación sin fines de lucro que esté legalmente constituida pero que quiere comenzar el archivo que guarda documentación de una defensora de derechos humanos en el periodo de la dictadura del Cono Sur. O sea, ellos pueden participar. Sí, claro. Sí. Sí. Digitalizar. Dentro de la línea de no discriminación que he mencionado antes. ¿Sí? ¿Digitalizar un fondo microfilmado estaría en la última prioridad? No, eso es lo que he estado comentando. Ahí son documentos electrónicos y nativos digitales. O sea, esos documentos se generan en un formato digital, no analógico. Si proviene de un microfilm, entiendo que ese microfilm ya, o sea, se habían microfilmado documentos en papel. Entonces, pueden solicitar ese proyecto, pero no iría dentro de esa línea. ¿La instalación de un software entraría en la última línea prioritaria? Si es un software de gestión de documentos electrónicos, sí, depende de qué sea el software. Dice, con respecto de los tiempos para la concreción del proyecto en relación con los tiempos de trabajo que nos define el contexto pandémico, ¿qué sucede si al momento de otorgar el subsidio no se puede cumplir con los plazos por la situación que se vive actualmente? ¿Qué es lo que procede ahí? Bueno, si prevén que no se van a poder cumplir los plazos desde el inicio, o sea, desde la aprobación del proyecto, lo que se dio un caso el año pasado, no se pudo ni siquiera transferir la ayuda y se declaró ese proyecto no ejecutado. Si en el transcurso de la ejecución ustedes detectan problemas, porque obviamente ahora tenemos más dificultades que antes, deben realizar una solicitud dirigida a mi persona, a la Secretaría Técnica. Nosotros la tramitamos con el Comité Ejecutivo y es el Comité Ejecutivo el que finalmente decide si puede otorgar algún tipo de prórroga en la ejecución del proyecto. Perfecto, dice. La confección de la tabla de plazos de conservación de documentos, junto con la confección de la creación de la norma de descripción ISAT-G, ¿puede cumplir como proyecto? ¿Se puede considerar un proyecto? Sí, claro, siempre que, como hemos dicho, sean proyectos enmarcados dentro de la archivística, sí, claro que sí. Vale, pues creo que hasta aquí serían como las preguntas. No, creo que solo a mí me gustaría, sí, perdón, Cindy, sí, se quedó antes una en el tintero de Mauricio, de la primera ronda, Cristina, que era para que clarifiquemos si se pueden presentar archivos de gestión, porque es una pregunta recurrente. ¿Quieres contestar tú, Adriana? No, contesta si quieres. No, contesta. Sí, bueno, en principio, claro, no hay una prohibición para que se presenten los archivos de gestión, pero teniendo en cuenta que los archivos de gestión, que son archivos de oficina,
no pueden dar ese acceso público a la ciudadanía, o bueno, desconozco cómo será en otras legislaciones diferentes a la española, pero en la fase de archivos de gestión o de oficina no es posible que el público de ese pueda acceder a esos fondos, por lo tanto, en la práctica, bueno, pues consideramos que los proyectos deben enmarcarse en una fase de archivo central o en adelante. Hay una pregunta que igual estaba recurrente y es la última, y vamos a la última, dice, dice, gracias por la exposición, las asociaciones civiles con perfil archivístico bibliotecario constituidas, ¿pueden participar en el proyecto? Sí, o sea, como tipo de entidades sí, pero insisto en que si tiene un perfil bibliotecario y los proyectos que van a realizar tienen ese perfil, serán descartados técnicamente porque, como venimos insistiendo durante toda la presentación, los proyectos tienen que tener contenido archivístico. ¿Y una misma institución puede presentar más de un proyecto? Sí, podrían presentar, sí, sí, no hay límite. Vale, pues esas serían todas. Vamos a la última parte. ¿Les parece bien, chicas? Muchas Sí. gracias. Bueno, la última parte es muy cortita y de hecho ya hemos hablado sobre ello, pero bueno, para volver a recalcarlo, las etapas de la evolución, o sea, de la evaluación de los proyectos. Una vez nos llegan a la unidad técnica todos los proyectos de todos los países enviados por los responsables, desde la unidad técnica hacemos una evaluación formal, comprobamos que se ha entregado en fecha, en forma, y que se ha entregado junto con la solicitud firmada correctamente esos 4 documentos que se exigen en la convocatoria. Una vez estos proyectos ya se ha comprobado que son correctos, se realiza esa evaluación preliminar técnica por parte de las comisiones nacionales de evaluación que les he explicado antes, que se constituyen en cada uno de los países. Y estas comisiones hacen una evaluación técnica nacional, es decir, de los proyectos de su país. Después ya se pasa a la tercera fase, aquellos proyectos que han obtenido una puntuación en por esas comisiones nacionales de evaluación de más de 12,6 puntos. Los que han obtenido más de esa puntuación pasarían a la última fase, que sería la aprobación definitiva por parte del Consejo Intergubernamental en su reunión anual. Y es el Consejo quien finalmente resuelve la convocatoria y, como les he dicho antes, como máximo órgano de gobierno del programa, es el soberano para resolver estas ayudas. Y como también les ha explicado Cristina, dicha resolución busca siempre un reparto regional equitativo del fondo. Respecto a los criterios de evaluación que también nos han preguntado y que los hemos introducido en esas preguntas frecuentes que pueden ver en la página web, también en la página de la convocatoria hay un botón que pinchando en él pueden ver esos criterios de evaluación que siguen estas comisiones nacionales de evaluación, por si están interesados en conocerlo a la hora de planificar sus proyectos para esta nueva convocatoria. Y bueno, esto es simplemente un esquemita del cronograma de los proyectos, ¿no? Actualmente estaríamos en esta fase de aquí, cuando se publica la convocatoria y ustedes están planificando sus proyectos. Les animamos a que contacten con sus responsables de proyectos y con la unidad técnica, por supuesto, si tienen dudas. Después ya una vez entregarían la solicitud y se haría esas valoraciones por parte de una valoración formal por parte de la unidad técnica y la valoración técnica por parte de las comisiones nacionales, y la reunión anual se da la aprobación definitiva y la resolución de estas ayudas,
y ya contactaríamos con las entidades que han resultado beneficiarias y comenzarían los 8 meses máximo que tendrían las entidades para ejecutar los proyectos y finalmente justificarlos, y cuya justificación ya sería evaluada por la unidad técnica. Y aquí ya sí terminaría el cuarto bloque, que era un bloque muy cortito, y ahora sí, si han quedado preguntas en el tintero con este bloque o cualquiera de los otros, pues nos las pueden formular en estos últimos minutos. Yo, bueno, no sé si tengan ahorita de este bloque, bajemos rápidamente. Sí, lo quería rectificar porque había dicho que no se mencionaba en la convocatoria, aunque en la práctica no se admitían proyectos de archivos de gestión o de oficina, y lo he estado verificando en este momento y se excluye expresamente. Vale, empezamos con las preguntas. Dice, ¿el financiamiento se entrega al principio en su totalidad o va por tramos o en partes? Pues depende de la ayuda recibida. Si la ayuda es inferior a 5.000 euros, se hace un único pago. En el caso de que la ayuda sea más de 5.000 euros, se hace en 2 pagos. Un primer pago del 60% y a mitad del proyecto le solicitaremos unos informes de avance. Una vez nos los envíen y comprobemos que esos informes de avance son correctos y también con el visto bueno de la Autoridad Archivística Nacional, realizaríamos el segundo pago del 40% restante. Vale, dice, si se aprueba el proyecto, si es seleccionado, ¿esos 8 meses empiezan a correr o empiezan a contar a partir de cuándo? Los 8 meses comienzan a partir de la recepción en la institución del dinero transferido. Entonces nosotros, cuando transferimos el dinero, les enviamos una confirmación con el justificante del pago, y ustedes, cuando confirmen que en la institución ya han recibido el dinero, comenzarían a contar los 8 meses. Dice, siendo un archivo privado, ¿cuánto o más bien cuán posible es recibir financiamiento para una segunda etapa de un mismo proyecto si ya ha sido beneficiario en una primera etapa? Se pueden presentar perfectamente archivos privados, como ya hemos dicho, siempre que aseguren el acceso público y gratuito a los fondos, y específicamente a los fondos tratados con la ayuda. Y, por supuesto, aunque ya hayan recibido una primera ayuda, se pueden volver a presentar siempre que esa primera ayuda haya sido perfectamente justificada. Vale, dice, ¿cuáles son los tiempos de evaluación del proyecto? Desde el cierre de la convocatoria hasta el anuncio de los seleccionados. El cierre de la convocatoria actual finaliza a finales de septiembre, el último día de septiembre, y la resolución donde ya se publican los seleccionados es tras la reunión anual del Consejo Intergubernamental. No hay una fecha fija para esta reunión, pero suele ser en el primer trimestre del año, pero a día de hoy no les podemos decir una fecha exacta. Vale, bueno, ya ahorita ya no tengo de este último bloque. Del primer bloque nos quedaron algunas preguntas. ¿Te parece bien si las resolvemos? Sí, Cristina, la resolvemos si quieres entre las dos y ya está. Hola, dice, nosotros del Museo de Historia del Traje. También hemos presentado el año pasado y sería bueno conocer la evaluación de los proyectos que no fueron adjudicados. Luego Ingrid nos dice, ¿podrían ahondar en cómo se completa el ítem del 8, que ya lo especificaste también? Sí, espera, contesto si quieres, Cindy, al anterior. Si ustedes han presentado proyecto, no han resultado seleccionados, nos pueden escribir a la unidad técnica a iberarchivos@cultura.gov.es solicitando la información sobre su puntuación y se la facilitaremos. Dice, ¿puede ser para el mantenimiento o compra de equipos de control de clima, humedad o digitalización? O sea, ¿se puede gastar en esto en el proyecto? Sí, pero siempre... Sí, Cristina. Sí, pero siempre y cuando no supere el 20% que había comentado Adriana, porque eso es material inventariable.
Entonces tiene una limitación y por supuesto que forme parte de los objetivos del proyecto. Nos hemos encontrado muchas solicitudes de proyectos que este tipo de compras no están realmente muy justificadas, entonces eso también se valora. Y también respecto a esto, que creo que lo hemos dicho antes, pero no sé, luego para la justificación siempre los gastos tienen que ser en el periodo de ejecución del proyecto, es decir, a partir de la recepción de la ayuda. Luego no podrán justificar compras de material que se ha realizado antes, por ejemplo. Dice, sobre las orientaciones de la gestión orientada a resultados de desarrollo. La fundación que mencionas o que tiene lineamientos publicados sobre este tema es CIDEAL. Así me pone. Sí, lo había puesto en el chat, sí. Vale. Dice, somos una biblioteca popular con fondos archivísticos organizados. ¿Podemos presentarlos? Sí, por eso había dicho que puede haber otro tipo de instituciones que custodien patrimonio documental. Entonces, sí, en ese caso sí, siempre insistiendo en que la intervención sea puramente archivística. Vale, pues creo que no, ya hemos solucionado. Algunas son repetidas que ya han ustedes resuelto. Sí. Lo que sí que me gustaría poner en el chat de nuevo el correo. Un momentito que voy a... Si tienen alguna otra duda que Lo pongo yo, Cristina, si quieres, ahí está, iberarchivos@cultura.gov.es. Sí, les dejamos también nuestras redes sociales, las tienen ahora en pantalla compartidas, y la página web aquí, www.iberarchivos.org. También les dejé colgados, bueno, ya les dejé aquí dentro del chat, son 3 videitos que les pueden ser un poco orientativos. Uno es precisamente sobre la última convocatoria y los puntos a destacar, las líneas de actuación y la resolución de proyectos, para que más o menos les quede, pues, cómo funciona, cuál es el proceso que van llevando cada uno de estas cuestiones. No sé si tengan otra preguntita por aquí, y si no, Perdona, sí. Nada más al final me gustaría, bueno, porque ya estamos casi por concluir, pedirle a la gente antes de que se vaya, porque ya se están desconectando muchos, a ver si nos podemos encender las cámaras y tomamos una fotito del recuerdo para que pues, podamos difundir esta información. Pero antes de la foto, simplemente les quería mostrar un momento para que vean dónde hemos colgado todas estas preguntas. Voy a compartir un momento la página web. En la pestaña convocatorias, aquí tienen tanto el formulario como los criterios de valoración, y aquí en esta pestaña de preguntas frecuentes pueden ir abriendo, y aquí les hemos incluido todas estas preguntas que han ido surgiendo. Ya está, ya podemos hacer foto. Vale, nadie más tiene... Bueno, solamente antes también, bueno, ya que vamos a tomar la foto del grupo, agradecer a todos y a todas la participación. La verdad que también estamos muy contentas de tener tantas personas interesadas en el programa, y bueno, esto también nos anima y nos motiva para seguir en este camino de la cooperación iberoamericana, que la verdad que nos encanta. Así que muchas gracias. Y bueno, repetir que estamos a su disposición para cualquier otro asunto que no haya podido ser resuelto hoy o que surja después. Es decir, que estamos para acompañarles en este proceso, y por supuesto los responsables de proyectos, que veo que algunos de ellos también están participando hoy, sientan desde luego toda la confianza para poder contactar con nosotros, y bueno, pues estaremos encantados de echarles una mano. ¿Listos? Pues nada, chicos, pues muchísimas gracias. Por parte de, pues, del área de comunicación y de la Secretaría Técnica, les agradecemos infinitamente el tiempo que nos otorgaron el día de hoy. Estamos para colaborar, y repito, el objetivo del programa pues, es seguir preservando la memoria de Iberoamérica.
cualquier cosa, nos pueden contactar en redes sociales. Y como dicen mis compañeras, pues hasta la siguiente. Adiós, gracias. Muchas gracias. Hasta luego, gracias. Hasta luego. Muchas gracias. A ustedes. Gracias. Gracias a todos. Muchas gracias a ustedes. Vilma, Todos. Saludos de Panamá. Muchas gracias. quédate un minutito. Muchas gracias. Gracias, un gusto haber compartido este tiempo. Gracias. Muchas gracias, ha sido un gusto. A ustedes. Adiós. Saludos de Panamá. Saludos. Adiós. Gracias. Saludos de Rosario, Argentina. Hasta pronto. Encantada. Gracias.